el lujo tremendo, el placer de conversar con quien realmente empezó a hacer grande esta historia. Digo grande en cuanto a triunfo y alegría. Richard Páez, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Gracias, Walter. Bueno, para mí un placer esta conversación, este intercambio, yo digo, de inquietudes vinotintos, que realmente a uno lo apasiona. Este programa lo estamos grabando el 31 de abril del año 2014. Marzo, perdón, el 31 de marzo, y nos lleva a recordar una fecha que termina siendo tremenda. Yo digo que es una fecha patria para el fútbol. Hace 10 años Venezuela le ganó 0-3 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y los venezolanos empezaron a creer que el fútbol era realmente algo importante en el país, Richard. Sí, había que ver los diarios del 1 de abril en el mundo, porque eso fue uno de los retos que yo le manifesté a mis jugadores en ese momento, que nos interesaba qué era lo que iban a colocar, era el 1 de abril, y todo dependía de lo que iba a suceder el 31 de marzo, ese día allá en el Estadio Centenario, y considero que nuestros jugadores no nos dejaron mal. Ellos sabían a lo que íbamos, ellos estaban convencidos de lo que podían hacer y eso es una fecha no solamente como anécdota histórica para el fútbol vinotinto, sino como, yo digo, un acto de trascendencia de la esencia del venezolano. ¿Sabes que yo noto que tú no vives de la historia, Richard? Que tú día a día te pones nuevos retos y la historia te sirve para referenciar situaciones que motivan. Catapultas. Yo no me anclo. Esa es una técnica que utilizo siempre en mi vida. No me quedo marcado con lo que hice, con lo que desarrollé, con lo que cumplí. Yo sé muy bien que la vida es un viaje y uno tiene que seguir avanzando, seguir transmitiendo ideas, mensajes. Y mis jugadores, cuando están bajo mi dirección, ellos saben que yo no trato de repetir la historia anterior, sino quiero construir nuevas historias con esos nuevos jugadores. El fútbol en ese momento, ¿cómo lo veías? Porque siento que hoy lo estás viendo distinto, Richard. Sí, muy diferente. Evidente que hace 10 años este Richard Páez, que era técnico de la selección nacional, tenía mucho vértigo, tenía mucho ímpetu, muchas ideas mezcladas. Todavía no había consolidado un criterio desde el punto de vista filosófico técnico llevado a la productividad del juego. Quizás eran mucho más atrevidos sin tener demasiadas concesiones en el aspecto defensivo. Sí. Considero que también cometía errores en lanzar demasiado, una actitud demasiado agresiva constantemente. Y lo he ido, yo digo, ralentizando. No he perdido esa actitud, tanto que ahora juego con 2-8. Sí. Antes jugaba con 5-8, ahora juego con 2-8 volantes centrales. Pero sí busco más equilibrio, busco más recuperación inmediata. Busco el encuentro entre lo ofensivo y lo defensivo. ¿Qué es la irreverencia, Richard? Yo creo que es mi característica, es mi forma de ser, es romper con lo que para la gente es tradicional, es lógico, es como una excusa. Cuando uno mantiene una reglamentación constante y que pareciera que en ese momento para el fútbol venezolano era como una marca que nos habían tatuado desde la historia patria o de nacimiento embrionaria hasta la eternidad, que íbamos a ser perdedores per se y que no había justificación el por qué ese equipo podía dar resultados. Y yo dije siempre a mis jugadores, lo que pasa es que no hemos transitado, nunca habíamos transitado una condición futbolística que era creer en el talento del jugador venezolano. Creo que por ahí va la irreverencia, o sea, nosotros lo que hicimos fue liberarle el ingenio natural del jugador venezolano. ¿Tú sabes o sabías en el momento cuando empezaste a hablar de irreverencia que esa iba a ser tu chapa, que iba a ser tu carta de presentación? Bueno, yo busqué jugadores con esas características. No era una chapa que yo quería mostrar per se, pero en aquel año 2001 indiscutiblemente la irreverencia para mí era como algo que me energizaba. Sí. Era así cuando jugaba, era así cuando comencé a dirigir, quería ganar todo, no quería tener freno con ningún reto. Fui a la búsqueda en el año 99 de la Copa Libertadores como que si estuviese al frente del mejor equipo del mundo y lo logramos, llegamos a cuartos de final por primera vez en la historia
un equipo venezolano que recuerdo todavía que mis directivos en Estudiantes de Mérida cuando pasábamos de una ronda a otra, porque previamente habíamos jugado la competencia con los mexicanos, sí, que era la pre-Libertadores nuestra, que era jugar contra los dos equipos mexicanos. Pero nos llevaban cuántos años luces, claro, de organización, de todo. Y nosotros eliminamos por primera vez a un equipo mexicano, ese equipo sencillo. Sí. Entonces creo que por ahí va eso del término de irreverencia, que es lograr cosas con poco. En Venezuela hoy, luego del título de Mineros de Guayana, del torneo de apertura 2013, dejaba un buen sabor de boca por lo que jugaba el equipo. Y han marcado equipos en Venezuela que tú recuerdas por lo que apostaban, por lo que terminaban ejecutando dentro de la cancha. ¿Este equipo crees que va a quedar siempre ahí, en ese recuerdo de la ejecución de su juego, del concepto del juego? Yo creo que la gente acá en Guayana se ha ido como identificando con su equipo. El partido de ayer que jugamos con Zamora sencillamente fue un partido más, pero un partido que para el espectador terminó siendo tremendo. Sí. Era como una prueba de fuego, porque viene muy bien Zamora, porque venía haciendo las cosas bien, porque quizás era mucho más, llegó en un momento anímico mucho más motivado que a lo mejor nosotros, que venimos buscando la contundencia goleadora. Pero el equipo, al tener esa convicción y esa identidad de juego, ayer le demostró al fútbol venezolano y a nosotros mismos que ese es el camino. Para mí ese es el camino que tenemos que retarnos todos los técnicos y los jugadores de Venezuela a continuar. Una vez te escuché, Richard, hablar de las repeticiones, es decir, que el jugador se adecua a lo que tú quieres por las repeticiones, por la insistencia. No sé si en este nivel tiene que ver, y digo el nivel hoy de este equipo, que el cual ya tienes muchos meses, pero este equipo parece que juega de memoria. Parece que lo ves hacer algo que ya habías visto antes y termina haciendo daño. ¿Es eso lo que buscas? Claro, y yo trato, cuando hablo de repeticiones, habituar. Okay. Es colocar al jugador, y eso es la parte de los entrenamientos nuestros, es habituar al jugador a esas situaciones específicas que suceden en cada zona. Ya el equipo ha logrado prácticamente, como muy bien lo dice, prácticamente tener una claridad en zona 1, zona 2, y ya todavía nos falta zona 3, la zona de definición, que es la más difícil, es la más complicada. Definir ese último cuarto, alguna circunstancia para desequilibrar a un rival que normalmente nos espera con doble línea de 4, allá bien... Ahí el borde del área. En el borde del agua. Pero eso pasa por obligación, Richard. ¿Ustedes obligan a que los equipos hagan eso? Algunos lo hacen ya por condición natural, porque saben que no pueden salir de esa circunstancia de venir a competir el tú a tú, pero hay otros que sí, que los obligamos a llegar allá por razones naturales de ese juego asociado rotacional y caótico que producimos. Él es Richard Páez, arrancando esta edición del día de hoy de Conversando con un Vino Tinto. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con más. Él es un vino tinto íntegro, lo tenemos hoy con nosotros. Continuamos con Richard Páez Monzón, el doctor Páez. ¿Qué le queda al técnico del traumatólogo, Richard? Desde el 2007 que me jubilé de esa condición profesional, que evidentemente para mí era una vocación de vida, porque ser médico tiene uno que tener ese don de servicio, de entender
de comprender el ser humano en su momento de flaqueza, claro, y de rescatarlo para superar las crisis. Creo que no se me pierde esa vocación. Lo que sí pierdo es el hábito, la responsabilidad, el operar, sí, el seguir paciente que seguía antes con tanta dedicación, y por los mismos riesgos que ya condicionaba mi situación de tanta responsabilidad de ser técnico, en ese caso de la selección, hasta el 2007, cuando salí justo también de ser técnico de la selección, dije ya basta, porque la exigencia tanto física, mental, claro, como espiritual era tremenda, y dije no es suficiente, yo no tengo tanto cuerpo para aguantarlo. Una vez mi padre me dijo, Richard Páez es un tipo al que le respeto mucho porque era muy buen médico, muy buen futbolista. Y eso me quedó a mí. Yo dije, bueno, para ser un profesional y no una carrera cualquiera, medicina, hay que estudiar 340 años para ser un médico. Y después ser un futbolista como el futbolista que fuiste, tienes que ser un tipo tocado con una varita especial, Richard. ¿Tú organizado? ¿Lo sientes así? Yo creo que era organizado. Dios, le agradezco toda la vida a mi Dios, sí, de haberme dado ese don de organizarme hacia adentro. No es fácil haber cultivado, yo digo, con frutos, tanta profesión de tanta responsabilidad, ser médico y luego ser traumatólogo, especialidad, sí, en traumatología ortopedia, que lo hice 4 años en Argentina. ¿Cuántos años estudiaste? 4 años en Argentina, sí, de la especialidad. Y claro, hacer toda la carrera, una década y algo más, y ¿no? 6 años de carrera, sí, médica, de medicina, hacer mi posgrado en especialidad de ortopedia y traumatología. Y luego hice prácticamente casi 30 años de práctica médica, entonces considero que era tiempo suficiente. Me tocaba ahora venir a este plano que es una pasión, ya no es una vocación, esto es pasión. El fútbol para mí es vivencia natural, que me sale de adentro, que lo siento como a lo que vine, como propósito de vida, en donde me siento feliz, en donde desarrollo todo mi esencia. Sí, el técnico, ¿en qué ha cambiado, Richard? El técnico que arrancó, digo que la selección de Venezuela, esto es algo muy personal. Yo después de leer tanto y ver y revisar y repasar el pasado, digo que a Richard Páez le dieron la selección para que no echara más bromas desde afuera. Y de repente se dieron cuenta que ya no se la podían quitar más. Los logros y los objetivos. ¿Tú lo sentiste así también? ¿Tú dijiste, no, bueno, yo creo que había una sensación de no saber qué hacer. La federación en ese momento del año 2000, 2001, sí, ya no sabía qué hacer. No sabía a quién ofrecerle la selección. Levantaban como hoy a ver a quién querían traer para la selección nacional de Venezuela. En el año 2000, 2001 no quería venir más nadie. Después de lo sufrido por el Pato Pastoriza, que hizo grandes cambios, sí, pero que no logró de repente conseguir el resultado de una manera continua, pues ya no encontraban. Y entonces creo que el que quedaba así a la disposición natural, porque había como una corriente a través de los medios de comunicación, sí, y el haber sido campeón con Estudiantes y haber logrado la Copa Libertadores con tan muy buena imagen que dejamos en la Copa Libertadores representando a Venezuela, creo que fue el punto ya culminante. ¿Cómo agarraste la selección? Por el lado caliente del mango. Te tuvo que haber quemado, claro, pero ¿qué te entregaron? Bueno, entregaron fue, yo digo, sueños. Y como yo era un soñador, pues se lo entregaron a la persona justo, correcta, idónea. Creo que a mí me entregaron fue problemas. Me entregaron un equipo que solamente había ganado 3 partidos en 35 años de competencias eliminatorias, que habíamos jugado 62 partidos y nos habían hecho 186 goles y habíamos hecho solamente 32 goles, que ni siquiera un gol por año. Ese equipo con una generación frustrada, que tenía características de humillación cada vez que se enfrentaba a la competencia internacional. Pero como a mí no me tenían que contar eso, porque yo formé parte de esa selección de la Cenicienta, considero que yo entendía claramente qué era lo que le pasaba por la mente, por la cabeza del jugador venezolano. Y se lo decía, lo que no habíamos era transitado una parte que para mí era fundamental, que era tocar en el alma, en el corazón de ese jugador venezolano,
que teniendo técnica, que teniendo capacidad, porque siempre hubo aquí jugadores con capacidad y con técnica, pero no se le había brindado la oportunidad de jugar con ese estilo. Se nos había enseñado, para mi forma de ver, la condición de ser buenos recuperadores de balón. O sea, éramos exigentes en la recuperación, en meternos atrás para evitar las goleadas, para evitar siempre... ¿Cuál era la respuesta a eso? Claro, pero cuando recuperábamos la pelota no sabíamos qué hacer con la pelota. Y lo que hacíamos era lanzarla al gran atacante que teníamos solitario allá en ataque. ¿Te recuerdas la primera práctica, Richard? ¿La recuerdas? ¿Recuerdas el primer contacto con los jugadores con la camiseta de la selección? Claro, sería muy demasiado, o sea, desleal con lo que significa ser el técnico de la selección y recordar de una manera tan plena, pero lo que sí recuerdo es encontrar un grupo de hombres que estaban expectantes. ¿Qué trae este técnico que lo conocemos, que es cercano a nosotros? Yo, gracias a Dios, me traje una base del Estudiantes de Mérida. O sea, eso para mí fue un factor positivo. Claro, fue una medida inteligente también tuya en ese momento de haberlo hecho. No tenía otra fórmula. No tenías otra alternativa, ¿no? Y segundo, fui a la escogencia de jugadores con técnica. No era mi interés conseguir jugadores, que era lo que había visto siempre de manera repetida en el fútbol y en la selección de Venezuela, jugadores con mucha potencia física, con mucho esfuerzo para la lucha, con mucho coraje, con mucho temperamento. Y eso significa que los equipos se iban a parecer a eso. Equipos con fuerza, con coraje, con muchas ganas, con muchos deseos, pero con poca técnica de juego futbolístico. Entonces, como mi mente estaba en el juego asociado, en creer que uno de los métodos para defenderse era quitarle el balón al rival, creo que por ahí comenzó la base de trabajo de mi selección. Fuimos a buscar jugadores que les costara perder la pelota y les enseñar más bien cómo recuperar el balón, pero que ya tenían como condición natural tener la profundidad y la capacidad desde el punto de vista técnico de sostener el balón como mecanismo de ataque y de defensa. En la selección tuviste jugadores con un perfil futbolístico, en Alianza tuviste con otro perfil totalmente millonario, claro. Y de repente te encuentras con este Minero que no se parece a ninguno de los tres. y a los tres los hiciste jugar. Yo diría desde afuera que lo de la Copa Colombia con Millonarios, por como nos tocó verlo, uno por ser Richard Páez y ser venezolano, uno se alegraba y se inflaba el pecho. Ahora, este Minero, que tiene jugadores con otro perfil, también tienen ese mismo matiz. Pero tiene más dinámica, más dinámica. Este Minero, se los he dicho... Porque Colombia era más pausado, ¿verdad, Richard? Es más... No, en Colombia, en Millonarios, yo generé el juego alrededor de Mayer Candelo. Y Mayer es un jugador que por su edad pues ya generaba una forma cadenciosa del juego y no permitía demasiadas transiciones rapidísimas. Con la pelota en los pies, ¿sabes? Pero con la pelota, sí, él me hacía la transición no corriendo sino lanzando. Sí. Y entonces eso fue una de las diferencias que armamos. Teníamos algunas dificultades en la salida, todavía no tenía mucha solidez en el aspecto de salida defensiva. Pero era un equipo que recibía muchos goles, Richard. Era un equipo... No, se balanceó. Sí. Cuando conseguí ya el equipo, después del primer año, que sufrí mucho el primer año porque era un equipo que venía en crisis y lo fuimos transformando a medida que hubo el apoyo desde el punto de vista económico. Se desarrolló un cambio en esos aspectos. No logré todavía todo el cambio que aspiré porque había demasiado freno en el aspecto económico. Ya cuando finalizó nuestra etapa, vino la bonanza para Millonarios. Me corresponde a mí siempre trabajar en las horas bajas para dejarle horas altas. ¿Eso te ha gustado? No, toda la vida. Mira, cortito para cerrar, Richard. Esa experiencia en corto, ¿qué te dejó como técnico? En Millonarios me dejó más que la experiencia técnico-táctica de darle más dinámica, buscar esa lucha de darle más dinámica. Yo creo que hubo una suma de un complemento espiritual. Esa parte espiritual yo no la había transitado como mecanismo de ayuda en mi trabajo. Lo llevaba a mi parte íntima, personal. Yo fui hasta Monaguillo en un colegio católico en Maracaibo. ¿También te portabas? Tenían que cuidar todo lo que andaba por los lados. Pero entiéndeme, vengo formado de condición católica, pero no había sentido como una necesidad habitual contar con esa sensación de espiritualidad para el trabajo, para la actividad laboral.
allá lo conseguí. Y creo que eso nos ha hecho bien tanto a mí como a mi grupo de trabajo y a los jugadores. Richard Páez está con nosotros en Conversando con un Vinotinto. Vamos a hacer la segunda pausa, ya venimos con... Una vez en tu debut en el fútbol nacional, debutaste en el Estadio Olímpico contra Petare, no sé si recuerdas aquel partido, y decías... dirigiendo nuevamente. Sí, nuevamente claro, aquí, claro. Con Minero de Guayana. Claro. Tu regreso, y aparte fue tremendamente mediático, tu presencia nuevamente en Venezuela, luego de ser campeón en Colombia, de haber dirigido en Perú, de ser un técnico exitoso en la selección de Venezuela. Y ese día, esa tarde, te hago una nota previa al partido y decía: yo vine aquí a ser campeón, yo vine aquí a pelear arriba, armé un equipo competitivo al que llegué y voy a traer nuevos jugadores. Y todo eso se dio. El campeonato del torneo de apertura pasado, ¿cómo te agarró? ¿Qué sensación te dejó? ¿Qué te dejó como técnico, Richard? Algo que estaba planteado y que se logró. No, y era una obligación. Yo no lo decía por el mero hecho de tomar un reto simplemente mediático, era una obligación. El técnico que representaba a Richard Páez, tenía que volver a Venezuela a tratar de triunfar, a tratar de imponer una condición de fútbol que le hiciera bien al fútbol venezolano. Y necesitaba de jugadores, esto no lo puede hacer uno en forma individual, necesitaba de un cuerpo técnico que me acompañara, y lo tengo. Sí. Y lo armamos a ese grupo de jugadores. Hoy el equipo que tenemos es un equipo pensado, analizado, yo digo evaluado pieza por pieza, que cada uno está cumpliendo una función y un rol que está diseñado para ser campeón, para pelear por lo menos la competencia de una manera protagónica. Y considero que es eso, el haber organizado y planificado en base a un apoyo que tuve de la directiva, pues eso no se puede lograr tampoco solo si no hay ese aporte económico, y eso lo he tenido en este equipo. El equipo Minero de Guayana ha tenido una necesidad, no era campeón desde hace 24 años, y entonces todo ese esfuerzo se tenía que representar con resultados, no se podía quedar solamente en la pura tarea teórica o ilusionante, ¿no? Creo que ese fue el gran reto, haber cumplido en este primer torneo con el campeonato Apertura, y que nos da más tranquilidad, pero que nos da más responsabilidad, porque vamos por el Clausura también. Esa es la tarea, esa es la obligación. Sabes que esa tarde, cuando fueron campeones en el CT de Cachamay, fueron contra Lara, yo decía, bueno, este partido es el de la obligación. En cualquier momento vemos a este equipo tirándola arriba y no se puede discutir. Y lo hablábamos con los amigos, con varios compañeros. Yo decía, si la empiezan a tirar arriba, es el partido del campeonato. Está bien que lo hagan. Y es algo normal. No la tiran. Nunca la tiraron arriba. Y le preguntaba a Rouga después del partido, decía, no, el profe nos mata. Si la tiramos en el último partido, el profe nos mata. Ellos lo saben. Solamente hay jugadas
Yo le digo, ustedes se tienen que aprovechar de mí. Hay jugadas que ustedes tienen que sorprenderme a mí. Claro. Pues yo les pido a ellos que me sorprendan. Que ellos tienen que sobrepasar inclusive la visión del técnico en el aspecto, por lo menos de atacar, de saber moverse, de hacer jugadas. Porque considero que esos movimientos, si le hacen bien al equipo, pues ayudan a lo que queremos. Y hay momentos en que sí, que habrá momentos en que habrá que tirarla para arriba, pero tiene que venir con un fuera. Sí. No se Dale, puede. salimos todos, si no, no. Si ellos me tiran y sale fuera, no, es una jugada que se trabaja. Mira, Richard, el fútbol asociado siempre te gustó, siempre pusiste tipos habilidosos. Yo recuerdo la época en la selección que jugaron los tres zurdos y jugaba Urdaneta, Ricardo y Juan, y era una exquisitez verlo, porque aparte se tenían una confianza tremenda y para el espectador venezolano eso terminaba siendo una novedad. Hoy capaz las exigencias te llevan a otra cosa y tú siempre apuestas a eso. Yo sigo siendo romántico en ese aspecto. Pero le tuviste que haber agregado algo más, porque ese romanticismo solo no te mantiene vigente, Richard. No, lo que se le ha dado indiscutiblemente, que es la rotación, que es la movilidad, que es el atacar los espacios y crear espacios, el desarrollar una palabra que para nosotros es fundamental en esta etapa que estamos atravesando, que se llama el sincronismo. Tenemos que jugar muy sincronizados, esos movimientos que se suman como encadenados unos con otros y que en el momento que se desarrollan esos maneos y esos toques, indiscutiblemente estamos desequilibrando. Considero que otra de las cosas que hemos mejorado es en la recuperación inmediata, en esa presión alta para recuperar el balón, que no es fácil. Eso se convierte también en una obligación a que el rival se equivoque, Richard. Sí, claro, esa es la idea. O sea, tratar de darnos... Recuerda que el trabajo nuestro es tratar de hacer al futbolista más explosivo, yo digo más rápido, más potente y en espacios cortos. No queremos hacer transiciones largas de recorrido y la mejor forma de hacerlo es tratar de recuperar el balón lo más pronto posible. ¿Cuántas sesiones de trabajo necesita un equipo para jugar así, Richard? Bueno, primero escoger bien. Pensando en la selección. Pero escogiendo bien uno tiene menos horas de drama. Escogiendo bien. Si tú escoges bien al jugador y lo vas analizando y le vas sacando las características que tiene y lo vas convenciendo, porque esto no es imposición, los jugadores de más edad son los que se acuerdan o los que aceptan mejor el trabajo porque se dan cuenta que recorren menos cantidad de kilómetros. Porque a mí me da risa cuando sacan esos estadísticas en los partidos que recorrió 11 kilómetros. No debe correr tantos kilómetros, debe correr menos kilómetros. Debe ser más potente, trabajar en menos espacio. O sea, a mí me parece que el recorrido es optimizar el recorrido. No porque recorro más distancia voy a ser mejor. Me parece que eso puede ser un defecto en esa manera de interpretar la estadística. Yo el fútbol lo veo de una manera que, no sé si la compartes conmigo, que tiene que ver con la personalidad que tengan los volantes de primera línea. Hay gran parte del juego para atacar, porque es el que recibe por delante y empieza a sumar. Es el centro, ¿no? El centro del equipo, pero para mí es un todo. O sea, esto funciona como un todo. Si no lo ves como un todo, vas a depender de jugadores. Es que Jiménez es otro jugador. Claro. Hoy es